su participación y ahora voy a invitar a la doctora Natalia Valdivieso. Es médico con especialidad en oncología médica. Ella tiene maestría con mención en oncología médica y maestría para medicina paliativa y manejo del dolor, y es médico especialista en el Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y nos va a hablar de un tema muy interesante para las mujeres portadoras de BRCA1 y BRCA2, que es las nuevas terapias target. Gracias, doctora. Entonces, voy a hablar un poco sobre el inhibidor SPA en el escenario del cáncer de mama. Entonces, como sabemos, el cáncer de mama y cáncer de ovario, hay un mecanismo RACANEX, ¿no? Es el mecanismo de reparación de la ADN, que incluye varios mecanismos. Entonces, dependiendo de cuál tipo de mecanismo sea, nosotros podemos decir que, por ejemplo, los alfa-latinos participan en la formación del reducto latino rompiendo el ADN, la reparación del ADN. El caso del PAP es en la cadena simple, ¿no? Y es ahí donde va a actuar los pacientes que tienen un BRCA mutado, y otras mutaciones que tienen que ver con la reparación del ADN. Entonces, esta es toda una maquinaria que lleva adelante la reparación del ADN y por la cual las células se sirven para evadir los mecanismos de control celular. Aquí, yo solamente para recordar, porque imagino que ya lo he conversado, ¿no? De que cuando hablamos de la mutación de BRCA en cáncer de mama, vamos a hablar que la mayoría de los pacientes van a tener mutación de BRCA1, un 80%, y el resto van a ser pacientes con BRCA2 mutado. Esto tiene que ver muchas veces con los subtipos. Como sabemos, los subtipos más frecuentes afectados por el cáncer de mama BRCA mutado van a ser los triple negativos, pero sin embargo hay un pequeño grupo que puede presentar pacientes con cáncer de mama luminal o HER2 positivo, ¿no? Y otro punto importante es de que a pesar que todo empezó con la mutación germinal, también van a haber algunas mutaciones somáticas con incidencia en cáncer de mama. Entonces, aquí vemos cuáles son las características para cuando veamos un paciente, si podemos pensar en BRCA1 o BRCA2. Vemos que si tenemos un paciente luminal, probablemente esta paciente sea portadora de BRCA2, mientras que el clásico cáncer de mama relacionado a la mutación de BRCA va a ser el cáncer de mama triple negativo. Vemos un 60-80% de incidencia cuando estamos pensando en BRCA1, y esto se va a relacionar a grado histológico alto, con un grado alto de índice de proliferación, invasión, infiltrado linfocítico y, claro, el inmunofenotipo basal. Si hablamos un poco de la evidencia de los PARP inhibidores en el escenario adyuvante o en el escenario temprano, vamos a ver que ya tenemos aprobación de estos medicamentos en 10 pacientes con cáncer de mama de alto riesgo. Y esta es lo que nosotros llamamos letalidad sintética, ¿no? Que es que sobre una célula o un mecanismo que ya ocasiona un daño, nosotros damos un segundo golpe con el inhibidor del PARP, ¿no? Entonces, si ya tenemos una célula que tiene alteración, mutación del BRCA y tiene dificultades para la reparación del ADN, sabemos que la enzima PARP es la que va a ayudar a reparar
reparar el ADN, y si nosotros la bloqueamos con un inhibidor PARP, pues esta sería lo que llamamos letalidad sintética, ¿no? Aquí tenemos la enzima PARP, ¿no? Cuando tenemos un daño celular, un daño de la cadena del ADN, vamos a ver que si tenemos el PARP funcional, esta célula pues va a sobrevivir. O sea, si tenemos un PARP, un HLA eficiente, pero si tenemos una deficiencia en la reparación y nosotros inhibimos este segundo golpe, que es la letalidad sintética, pues probablemente no se pueda reparar, ¿no? Y acá también, estas son las drogas que son las drogas anti-PARP que utilizamos. Acá son las 4 drogas, tanto el cáncer de mama como el cáncer de ovario. Para cáncer de mama pues tenemos la aprobación para talazoparib y olaparib. Y aquí este es un estudio que es un estudio bastante interesante porque nos da diferentes tipos de información. Este estudio se hace en pacientes para tratamiento neoadyuvante, ¿no? Entonces, la racional de este estudio es combinar en pacientes que son estadio clínico 2, 3, candidatas a cirugía, tratamiento neoadyuvante combinando paclitaxel carboplatino más un inhibidor PARP, que en esta ocasión es beliparib, versus la dupleta de carbopacli con beliparib placebo, y la otra combinación sería solamente con paclitaxel. Luego de esto vamos a darle antraciclinas y finalmente la cirugía. Entonces nuestro endpoint primario va a ser la PCR, ¿no? Respuesta patológica, la tasa de respuesta patológica completa, y posteriormente pues, la PFS sobre vida global y calidad de vida. Entonces aquí dos datos importantes. El primero es que la combinación de quimio con beliparib no fue mejor, fue igual que usar carboplatino o paclitaxel, ¿no? Entonces, pero sí fue diferente que usar solamente paclitaxel. Entonces aquí dos mensajes: uno, que la etiqueta no es mejor que usar carbopacli, y dos, que el carboplatino verdaderamente hace una diferencia. La diferencia, como vemos, es la curva de carboplatino con paclitaxel y beliparib, y el otro es carboplatino con paclitaxel, y de debajo es paclitaxel solo. Entonces aquí el mensaje es que verdaderamente el carboplatino puede actuar como un mecanismo también parecido al clasipar, ¿no? Porque como hemos dicho, forman los adultos de platino que rompen la reconstrucción del ADN. Y este es también un punto importante porque cuando hablamos de cómo funciona el platino, nosotros podemos tener evidencia cuando vemos nuestros pacientes de que, si bien es cierto, sabemos que los pacientes que son BRCA mutados son los que las mejores respuestas tienen, también podemos ver en algunos casos pacientes que van a mostrar respuesta sin tener la mutación, ¿no? Entonces aquí es lo que llamamos los mecanismos BRCA-NES, y probablemente signifique que tenemos otras mutaciones que no necesariamente son las que nosotros logramos evidenciar siempre, como puede ser la metilación, ¿no? Y que también nos van a producir que haya una respuesta al platino. Y aparte de esto, también tener en consideración que hay otros genes como el PAL, ¿no? Que también nos producen respuesta en platinos por este mecanismo BRCA-NES. Este es otro estudio, que este es el estudio, digamos, el estudio principal en cáncer de mama temprano, porque nos demostró que agregar un inhibidor PARP adyuvante en pacientes con alto riesgo pues tenía un beneficio tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de aparición. Entonces, este estudio lo que hace es evaluar a aquellas pacientes con enfermedad temprana de alto riesgo, ya sea en escenario neoadyuvante o en escenario adyuvante, pacientes triple negativos que no hayan tenido respuesta patológica completa, o pacientes receptores hormonales positivos
vamos a ver que tenemos un porcentaje bastante elevado de pacientes menopáusicas, que es un dato importante porque nos dice que son pacientes de alto riesgo, o de menopáusicas casi un 40%, y verdaderamente el tratamiento de adjuvancia versus neoadjuvancia fue dividido, ¿no? Casi 50-50%, y vemos que la mayoría de pacientes, casi el 95%, habían recibido el tratamiento estándar, o sea, antraciclina seguida de taxanos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado en realidad fue significativamente mejor para los pacientes que habían recibido olaparib, ¿no? Vemos que tanto en sobrevida libre de progresión, que era el endpoint primario, como en sobrevida global vamos a tener significancia estadística, ¿no? Esto es muy importante porque en realidad marca un hito en la adjuvancia en aquellas pacientes que son mutadas. Vemos que el hazard ratio es 0.68, o sea, bastante significativo. Entonces, aquí, a lo largo del tiempo, esto también es importante porque vemos que a lo largo del tiempo este beneficio se está manteniendo, ¿no? En un seguimiento de 4 años se mantiene el seguimiento. Y esta diapositiva lo que intenta es, de repente, hacer el reto de que nosotros sabemos que tenemos grupos de pacientes con receptores de hormonas positivos de alto riesgo y que también son BRCA mutados, pero son un grupo muy pequeño, sin embargo existen. Entonces aquí siempre está la disyuntiva de qué hacer. ¿Qué damos? ¿Qué preferimos dar? ¿Anticiclinas adjuvantes o dar tratamiento con inhibidores PARP? Entonces, en realidad ahora lo que se hace de manera práctica, digamos, porque no tenemos ninguna evidencia al respecto, es dar el año de olaparib seguido de un anticiclina, pero eso no tenemos datos científicos en fases 3 que nos refrenden esa práctica. En relación a los eventos adversos son bastante generales, ¿no? Náusea, fatiga, cansancio, anemia es uno de los eventos adversos que también molestan mucho, dolor de cabeza, disminución del apetito, son síntomas en general familiares, pero si vemos en la curva de calidad de vida, vamos a ver que estos pacientes en realidad no muestran deterioro, y esta es otra diapositiva en la cual comparamos, estamos hablando de la adjuvancia versus hormonales, podemos hacer la extrapolación con pacientes con cáncer de múltiple negativo, donde sabemos que aquellos pacientes que no han logrado respuesta patológica completa, el estudio CREATE-X le randomizó a dar capecitabina adjuvante, ¿no? Con resultados positivos, por los cuales ahora nosotros damos capecitabina adjuvante. Entonces aquí también se plantea la pregunta: ¿podríamos nosotros dar olaparib adjuvante en pacientes que no tienen respuesta patológica completa? No tenemos un estudio igual que compare capecitabina versus olaparib en este escenario, pero es una pregunta que es bastante importante de responder, ¿no? Esto fue en el escenario de cáncer temprano. Cuando hablamos de cáncer en estadios clínicos avanzados, sabemos que el principal escenario de estas drogas es el cáncer de mama triple negativo, que ya sabemos también de que es un cáncer que tiene un pésimo pronóstico y en realidad las armas que tenemos no son muchas, por eso es que le llamamos triple negativo, porque no teníamos target terapéutico, pero sin embargo con el advenimiento de tanto los antipar como la inmunoterapia, pues esto ya un poco va cambiando. Este es el estudio, son 2 estudios que han dado resultados positivos, uno es el Olympiad, el otro es el Embraca, respectivamente con olaparib y talazoparib. Vemos que son pacientes ya tratadas en recaída, que han recibido menos de 2 líneas de tratamiento con mutación germinal, ¿no? Y que un punto importante aquí es que son pacientes que recayeron después de los 12 meses. Entonces estas pacientes las estratificamos de recibir quimioterapia de standard of care versus olaparib o en el caso del Embraca. Y bueno, los resultados son similares para los 2 estudios. Tenemos
incremento en la PFS. Recordar que estos estudios son tanto para hormonales como para triple negativos. Vemos que la PFS para triple negativo fue inclusive mejor, ¿no? Entonces, hemos cumplido aquí el endpoint primario. En sobrevida global, en realidad, los resultados no fueron tanto como los hubiéramos esperado. Cruza la línea de significancia en el caso de... Entonces, podemos decir que tiene utilidad, pero no se ha pasado sobrevida global. Entonces, igual, el sentimiento general es que tenemos que seguir explorando cuál es el mejor escenario con los antipar y ver si es que se puede combinar con inmunoterapia o algún otro tratamiento que pueda mejorar esta respuesta, ¿no? Y esto es en relación a la calidad de vida. Vemos que la calidad de vida en realidad es mejor que lo comparamos con los tratamientos que generalmente son de quimioterapia. Recordemos que el 50% de este grupo son pacientes triple negativos. Entonces, aquí sí es claro de que hay una mejor calidad de vida. Bueno, entonces, si hacemos el balance, vamos a ver que tenemos incremento de la PFS, incremento de la calidad de vida, pero no tenemos aumento de la sobrevida global. Sin embargo, si nosotros vemos, ya estratificamos en este es un metaanálisis, si estratificamos pacientes que hayan recibido platino, vemos que el beneficio es muy bajo. Sin embargo, si estos pacientes no recibieron platino, la probabilidad de lograr mejores resultados es mayor. Entonces, la recomendación iría en relación a que si vamos a utilizar, si tenemos un paciente que está conmutado en el escenario triple negativo, nosotros deberíamos intentar dar el antipar en las primeras líneas, porque posteriormente, y sobre todo si ya hemos expuesto al paciente a platino, probablemente las tasas de respuesta sean bajas y no logremos nuestro objetivo. Esto pues ya ha valido la aprobación tanto para olaparib como para talazoparib, como los estudios que he mencionado. Otro antipar que se ha estudiado en cáncer de mama triple negativo, pero que en realidad no nos ha dado resultados positivos, fue el estudio Bravo con niraparib. Como vemos, no hubo significancia estadística. Y este es otro estudio también importante por los conceptos que nos deja, que es el estudio Brocade, en el cual vamos a combinar quimioterapia con beliparib versus quimioterapia sola. Y los resultados fue que teníamos mejores PFS, sin embargo, la sobrevida global no se verifica. Este es otro estudio también que pone en claro el efecto BRCA que tiene el carboplatina, ¿no? O sea, como estamos comentando, la sensibilidad al platino nos puede predecir que tenemos frente a nosotros un mecanismo BRCA. Y vemos aquí que aquellos pacientes que recibieron sales de platino que fue mejor que aquellos que solamente recibieron docetaxel. Entonces, este es un punto importante porque también nos pone en escenario la utilidad del carboplatino en los pacientes fragmentados. Y esto es bastante importante, tal vez por lo cual siempre decimos que hay que intentar dar los inhibidores PARP en etapas iniciales. Vemos aquí que si un paciente progresa durante el tratamiento, los sales de platino, probablemente la efectividad en relación al PARP va a ser mucho menor. Y esto, a medida que va avanzando el tiempo de la recaída, vemos que la probabilidad de respuesta va a ser mayor, ¿no? Vemos que si esto es mayor de 6 meses, tenemos mayor probabilidad de respuesta, mientras que si la recaída es muy temprana, menor de 6 meses, probablemente, o durante el tratamiento, la probabilidad de respuesta es mínima. Y esto también lo vemos acá. Este es un estudio realizado con talazoparib. También las cohortes se estratifican por tiempo y vemos que mientras más tiempo transcurrido desde la recaída, entonces desde el tratamiento, la probabilidad de éxito o respuesta con una sal de platino o con un antipar va a ser mayor, ¿no? Mayor de 6 meses. Entonces, todos esos tiempos tenemos que tenerlos en mente, porque si nosotros tenemos una paciente que le hemos dado de adjuvancia y nos recae de manera temprana, pues probablemente no sea candidata para un inhibidor.
explorando nuevas drogas, ¿no? Tenemos esta droga, la ZTD-5305, la cual se espera, todavía está en estudio, pero que se espera que tenga buenos resultados, porque como vemos tiene una alta selectividad, tanto de PAR1 como PAR2, actúa a nivel de la recomendación homóloga y vemos que tiene tasas de respuesta más profundas que los anteriores. Todavía tenemos que esperar resultados ya en estudios fase 2 y fase 3. Y este es un punto también bastante importante porque, como hemos visto, tanto los estudios de Olaparib como Talozumab son en pacientes BRCA mutados, pero línea germinal, acá vamos a ver que no solamente funciona en línea germinal, sino que también tenemos evidencia de que funciona en línea somática. Y también, si tuviéramos pacientes que tienen la mutación local, pues también podemos tener evidencia de que hay actividad de estos niveles de PAR, ¿no? Más allá de solamente mutación germinal. Entonces, las conclusiones son, primero, que si tenemos un paciente que tiene cáncer de mama, tenemos que, de todas maneras, si es cáncer de mama triple negativo, tratar de evidenciar si tiene la mutación o no, germinal de BRCA o somática, ¿no? Y que estas mutaciones son en realidad importantísimas porque nos van a permitir dar un tratamiento tarde. Estas drogas ya están aprobadas tanto para Talozumab como Olaparib y con un perfil manejable, tóxico manejable y calidad de vida mejor. Y creo que en el punto de cáncer de mama triple negativo, donde utilizamos platino, pues es muy importante recordar que hay que utilizarlo de la manera más temprana posible. Y si podemos, y si sabemos que tiene la mutación, utilizarlos antes del platino. Si lo utilizamos después, en realidad, y falla el platino, ya no tenemos mucha opción. Gracias. Bien, este ha sido el módulo de manejo multidisciplinar. Yo no sé si tienen alguna pregunta. Creo que la mañana ha sido muy productiva. Casi todos nosotros en algún momento hemos visto pacientes con este tipo de síndromes genéticos y, como pueden ver, necesitamos incrementar, armar nuestros equipos multidisciplinarios. Necesitamos tener acceso a los estudios, y el doctor Sarnaque fue muy claro: hay acceso a resonancias magnéticas, tenemos que ver la forma de incrementar estos equipos, de tener cirujanos que estén familiarizados con este tipo de cirugías que el doctor de la Cruz demostró que son muy beneficiosas para los pacientes, y hay nuevos tratamientos porque, como decíamos, en realidad en nuestro escenario la mayoría de pacientes que tenemos con síndromes genéticos ya tienen cáncer de mama, entonces tienen acceso a medicación nueva, a terapias nuevas, que lo que queremos al final del día es que mejoren la sobrevida y que estas pacientes puedan vivir largo